So, thank you Muy bien, muchísimas much gracias. for that kind Gracias introduction. por su amable presentación. It is a massive privilege Es un for enorme me to be here privilegio para mí encontrarme Mexico aquí en today. México este día, in this amazing en initiative. esta iniciativa have to admit sorprendente. That was a Y fairly debo long admitir trip que over fue un viaje bastante Wednesday largo, evening, que but inicié I desde was el miércoles por la fortunate enough tarde, pero tuve la to have some fortuna time de yesterday to tener recover tiempo el día de ayer before I para ended up recuperarme speaking del today. viaje antes de hallarme Can you el hear día me de okay? hoy aquí ante ustedes. Now, I was asked by the Miren, a organizers mí el comité to organizador give a me talk pidió que diera una on the plática concept sobre el concepto molecular del profiling perfil in molecular helping guide como una adjuvant ayuda treatment en el choices tratamiento in early adyuvante breast cancer. para el cáncer mamario temprano. The underlying concept being that examining genetic activity in the tumor tissue gives accurate prognostic information. And when we're talking about genetic activity, we're not talking about the way we look at inherited genes, where we're looking for faults in the gene. In these tests, we're looking at a balance of genetic activity across several normal genes. So we're not looking for faults, we're looking for a balance of activity. Called NICE. And NICE examines evidence and cost effectiveness and produces a report essentially advising the NHS, the National Health Service, the public sector. And what NICE does is look at all the available evidence to assess clinical effectiveness, but also looks at all the available evidence to look at cost effectiveness. So NICE does a combined assessment of both cost effectiveness and clinical effectiveness. And at the moment, NICE has been looking at 5 different prognostic tests in this area we've mentioned. And I will use the basis of the NICE guidance, de las guías de which NICE, so que es far el Instituto is only Nacional para a Excelencia draft form, Clínica del Reino Unido. so I do not know Y the yo no definitive sé en guidance realidad yet, ahorita cómo vaya a but we'll ser look la at the guía definitiva information de from the NICE, pero draft lo que sí yo guidance. les voy a dar es la información acerca de el my proyecto que llevan pointer. ahora preparado para su impresión. So let's look initially Bien, at the entonces eligible vamos a patient ver population. inicialmente a la What these población de tests pacientes achieve. elegibles. I'll give you a Y brief lo que overview nos of dan which las is pruebas, possible, the vamos a tests estar available. repasando cuáles Talk son las a little pruebas bit about a disponibles recent y voy large a estar trial published hablando by the ASCO acerca de called un artículo PILREX. publicado And then en a little ASCO bit of y work luego that voy a we've done in estarles the hablando UK, acerca del basically trabajo que looking at hemos hecho en el one of the Reino tests Unido called para EndoPredict. ver una de las pruebas que se llama EndoPredict. So if a patient Bien, has entonces an si un ER paciente negative breast tiene cancer, un cáncer de she will mama be offered ER chemotherapy. negativo, se le va a ofrecer If a patient has a quimioterapia. HER2 Si una positive breast paciente tiene cancer, un cáncer de mama she will be offered HER2 Herceptin positivo, and se le va a chemotherapy. ofrecer Perceptina So the y patient quimioterapia. cohort we are Entonces, talking en la about this cohorte de, morning de are pacientes de las que ER estaremos positive, hablando son pacientes HER2 ER negative positivas, patients, HER2 negativas, where the clinical en choice donde is, la opción do you give clínica that lady es a hormone-only estas therapy, pacientes les or damos do you give that lady hormonoterapia with o hormones bien and chemotherapy? le damos terapia So the hormonal point of o these quimio tests, más all terapia of them, hormonal. Entonces, is to el identify objetivo a de group todas of estas women, pruebas es ER identificar a positive, un HER2 grupo de negative, pacientes que who do sean well ER with positivo, hormone-only HER2 therapy. negativas, que puedan beneficiarse con la terapia.
Because the concept Ahora, is debido a que el that if a concepto lady es has a que low si absolute una risk of mujer developing tiene un bajo metastatic disease, riesgo absoluto she de may well desarrollar not benefit enfermedad from chemotherapy. metastásica, no se va a So there becomes beneficiar a de la cutoff point quimioterapia. where Entonces, the este viene benefits siendo un or the punto de corte disadvantages en of el que las ventajas chemotherapy o desventajas are de la outweighed by the quimioterapia fact están, that she's at low están risk. compensadas por el hecho de que And es this una is paciente shown de bajo in riesgo. this slide here, Y eso es lo que nos muestra la where the diapositiva red de aquí, line donde la indicates línea roja hormone-only indica therapy and the green la line terapia indicates hormone plus endocrina y la chemotherapy. roja viene The representando concept being la at a certain cutoff quimioterapia. level, Entonces tenemos que there tener un is nivel de no corte additional en el que benefit ya to no hay un chemotherapy beneficio for that adicional a la individual patient. quimioterapia para esa And the paciente. cutoff level Ahora, y traditionally is taken as tradicionalmente el nivel de 10% corte nos ha absolute risk llevado a un of developing 10% de metastatic riesgo disease total at para el 10 desarrollo years. de una So enfermedad the benefit of metastásica a los 10 chemotherapy años, is around donde el 3%. beneficio de la So in quimioterapia general, es de all the tests alrededor will 3%. look at Entonces, those todas that las have a pruebas lo que van chemotherapy a hacer benefit es ver el of less than beneficio de la 3% in quimioterapia de absolute menos de terms 3% at 10 en years. términos absolutos a 10 And the años. 5 tests we'll talk Y about las on the basis of otras the nice pruebas de las que estaremos evidence hablando con sifting, base a la they produced their evidencia, initial report pues estos nos han producido 560 en reportes pages iniciales, pues examining all the available un literature. documento de The tests 560 are páginas Nanoprint from donde ve Agendia, todas las OncoType pruebas. DX, Genomic Health, Se han estado Prosigna la Nanosprint GDCB, la Technologies, tecnología de iExplore and MamaPrint, iExplore Plus de C, tell you Prosigna, just la about that one, tecnología and de EndoPredict, the one I'm IHC4, most familiar with. IHC4 So let me Plus just C run through y the test EndoPredict. with Bien, some entonces simple vamos a ver information las about each diferentes one. pruebas con MammaPrint información muy from sencilla Agendia, sobre ellas. CE MamaPrint mark, de 70 Agendia, genes, sabemos que se available evalúan node 70 negative, genes validated marcados for para node positive 100, up to 3 se nodes. busca en Every one I más talk de about, hasta when I 3 say node nodos. positive Y in this cuando yo test, digo it's up nodos to 3 nodes. positivos, estamos hablando de hasta ER 3 negative nodos. and HER2 R positive, negativo, done an HER FFT, and a positivo, score of 1 to FFP 0 y indicates un low risk. puntaje de And the test is done 0 in the a 1 central indica laboratory. bajo riesgo y las Oncotype pruebas se DX hacen en is un not CE laboratorio marked, central. as provided as a Oncotype service. DX no Looks está at marcado 21 si genes, es, again node negative estudia and 21 positive, genes, FFP. busca nodos The current positivos, score is produced. FFPE, If it's below y 18 si in the commercial tenemos product, de that is low producto risk. 18 If it's tenemos, between si es 18 de and 18 es 31 bajo in the riesgo, commercial si el product, puntaje 18 es 18 a 30, 30 that's es intermediate, riesgo and above intermedio 30 is y high un risk. puntaje And superior again, a that's 30 performed es in de a alto central riesgo laboratory. y esta prueba se hace en Prosigna, un third laboratorio test, central. CE mark, La looking prueba at 50 Prosigna, genes, que es la tercera prueba, postmenopausal patients, considera hasta again node 50 negative and genes para positive, pacientes score con of 0 to 100. menopáusicas con If the un patient is puntaje lymph de node 0 a negative, 100. Si score of el 0 to nodo 40 linfático is es low, negativo o del ganglio 41 to 60 is linfático intermediate, es and negativo, 61 to vemos 100 is 0 a high. 40, bajo If the 41 a patient is 60, lymph riesgo node positive, intermedio de the boundary 61 a is changed 100 slightly. 0 es to 15 alto. is low, Entonces nosotros 16 vemos to que 40 nos is da una intermediate, and evaluación 41 to 100 de is high. 41 a 100, que And it donde can be ve done el locally, LN the positivo. signal. Esto es algo que se hace también en el marco clínico. IHC4 Bien, and entonces IHC4 plus C IHC4 is y essentially IHC4 lab más C. developed Estamos test combining hablando the de results una of prueba 4 que combina los immunohistochemistry resultados de tests. 4 pruebas And de then plus C inmunohistoquímica y la más integrates some C clinical features. integra características Postmenopausal clínicas. again, Para node mujeres negative and node positive. posmenopáusicas, 10% or un less is low, 10% es 11 bajo, to 19 bajo is es también de intermediate, 11 a 20 is 19 es high. intermedio y Can be 20 done es locally. elevado. But we'll come to this in a second. Ahora, There was esto an issue puede about hacer de manera standardization, local at least y más across adelante NHS labs. hablaré acerca de 2 la of the markers involved in the estandarización. core Dos de los are not routinely done in marcadores no NHS se labs. hacen 2 como of them pruebas are de actually only rutina done in the en la Marsden mayoría at de the las moment, the Royal pruebas. Marsden Hospital in Nosotros London. sabemos que dos de las pruebas nada más se hacen en el Hospital Marsden de Londres. And then the last test that we Y briefly la última mentioned prueba que is voy a called mencionar EndoPredict. es CE EndoPredict. mark looks at Está, 11 tiene genes, marca CE, node negative and 12 node positive, genes, EP nodos plus positivos y node negativos, status and tumor F más size estatus gives you a de los score nodos called y EP tamaño Clin. tumoral, que ellos le And llaman that is the score F-Clin, we y routinely ese es use. el puntaje que 2 nosotros categories, normalmente low utilizamos. risk Se and high evalúa en risk. dos categorías, bajo riesgo y alto 3.3 or riesgo. less is low 3.3 o risk, menos es de with bajo an absolute riesgo, risk of con un developing riesgo metastasis absoluto de of desarrollar less than metástasis de 10% menos de at 10 years, 10% a and 10 offer años, chemotherapy y benefit se ofrece at 10 beneficio years de of quimioterapia a less 10 than años con 3%. menos de So that's 3%. the definition of low Entonces risk aquí according to the tenemos una numbers. definición de
of bajo riesgo, 3.3 on según EPQuin is Endopredict. high risk. Tenemos que And más it de also can be done 3.3 locally. es alto riesgo y esta prueba se
clínica, at the y aquí moment, hablo so that acerca may de guías que change. todavía están en borrador, They por ende los essentially have come out resultados pueden after a cambiar. massive Y evidence nosotros review sabemos que aquí and have tenemos una suggested that revisión free masiva test con un should be ajuste considered de for esta use in prueba the que deba de NHS. ser considerada para su Endopredict, uso en Oncotype and el Prosigna, sistema de salud del Reino Unido. but Pero only in únicamente node-negative women en mujeres with nodo early breast negativas cancer con cáncer de who are mama essentially temprano, judged clinically que intermediate esencialmente fueron on the basis juzgadas of not in the intermedias prognostic con index base or an online tool we en el call índice de NHS Predict. pronóstico That doesn't o matter so con la much. The prueba concept is PREDICT. if Eso no they're importa clinically tanto, sino intermediate, que estamos node hablando de una negative, they paciente can be offered a intermedia test. a la que se le puede NICE have ofrecer una prueba. concluded that Ahora, more se research should be done on concluyó que node-positive NICE patients, and concluyó we'll que se mention debe that de hacer briefly. más They investigación, believe y that ellos MammaPrint is consideran not que MammaPrint cost-effective no es on the costo basis of the efectiva figures sobre la they base de received las in cifras their que ellos confidential review, recibieron en and they una didn't revisión approve confidencial IHC4 y because of these no issues I mentioned probaron before, IHC4 por there would need to problemas be a que tienen que massive ver con program la of lab standardization estandarización de before laboratorios. these Esto extra two markers could be implicaría brought in un to each programa NHS masivo laboratory. de So they only estandarización de approved pruebas. Oncotype Entonces DX, aquí vemos que Endopredict, and Oncotype, Prosigna. DX y Endopredict y Prosigna pues implican que tiene que Is it haber una important to estandarización look de at tecnologías recurrence en los up to 10 laboratorios. years? Mire, esto es importante porque Well, the nos habla answer de to qué ha that sucedido en is un yes, periodo de because hasta as 10 you años. see Aquí, in como this ven ustedes en esta diagram diapositiva, here, this is looking at aquí the estamos recurrences viendo las in recidivas ER-negative en patients pacientes with time. ER negativos. So as you can negativas. see, Entonces, como three different ustedes age pueden groups, ver, tenemos in diferentes grupos ER-negative etarios. Y patients, en pacientes most of the ER recurrences negativas, la happen mayoría de las in the first recidivas 5 se years, dieron en los primeros and 5 then años the recurrence y rate gradually goes posteriormente la down. tasa de recidivas Whereas in baja. ER-positive Ahora, con patients, pacientes ER the positivos, recurrence rate tenemos gradually una tasa creeps de up recidiva que till at gradualmente 5 se years eleva it hasta overtakes 5 años. the Y recurrence entonces rate aquí in tenemos que ER-negative esto patients. nos lleva a So in exceder la fact, tasa de recidiva en 5 pacientes to ER 10-year negativos. Entonces recurrence tenemos que para una is recidiva absolutely de hasta 10 essential años, de for 5 a 10 ER años, es positive esencial patients. para las pacientes ER positivas. Now, this is a study looking at Este Endopredict. es I'll un accept that I ensayo have to pick out donde one. evalúa Endopredict. And the green Y line, ven ustedes que la sorry. línea en verde the green line shows low nos risk, muestra bajo riesgo. survival, low La risk, or recurrence-free sobrevida bajo survival riesgo de at 10 recidiva years. o sobrevida And you libre de can see in progresión node a 10 negative, años. Y como the ven low ustedes, risk aquí is tenemos low. nodo negativo y el riesgo Oh, es bajo. In node Sin embargo, positive, cuando tenemos the nodo low risk positivo, group, en el grupo the de bajo recurrence rate is riesgo, la almost the tasa same, de recidiva es casi la misma, suggesting lo cual nos that at least in sugiere, por lo Endopredict, menos con in the Endopredict, low risk que, group, que en el it's grupo de as bajo good at riesgo predicting es good el outcome, Endopredict es whether tan the bueno patients para are node anticipar positive el or desenlace node para los negative. pacientes que son tanto nodo positivo That como wasn't nodo accepted by negativo. NICE. Y esto fue aceptado por And the NICE. concept is, Y el as I concepto said detrás to de you, esto es, we're como yo looking ya les at había mencionado, es que aquí activity, estamos in this viendo example, of actividad 8 en este different genes. ejemplo de 8 genes The ones on the diferentes. left in El que pink aparece a la are izquierda proliferative en genes. rosa The ones on son, the right in green are son hormone-related genes. genes que no están And as the relacionados pink con hormonas, gene mientras que los activity verdes sí. goes up, Entonces vemos que conforme the sube la recurrence rate actividad, la of tasa de recidiva increases, incrementa. particularly between 0 Entonces, and 5 years. particularmente cuando hablamos de más de 5 años. But in the Pero hormone-related cuando hablamos genes, de los genes relacionados con activity goes hormonas, up, conforme la actividad sube, that reduces se the risk of reduce recurrence, el riesgo de recidiva, particularly between 5 and 10 particularmente years. entre 5 y So 10 increasing the años. proliferation Entonces genes se increases incrementa the risk, entonces increasing the incrementa el hormone-related riesgo, risk, incrementa el decreases the risk, riesgo relacionado protective. hormonal y entonces So nosotros what the sabemos que tiene un Endopredict efecto test protector. does Entonces lo is que look hace at the la balance prueba between the Endopredict es ver activity el of these equilibrio 8 different entre genes, la actividad and de that estos produces a 8 figure genes when diferentes y added eso to nos da una node staples cifra and tumor size called y nos lleva EP fin,
a And if that's las 3.3 or less, dimensiones that tumorales is low y risk. desde 0.3 o menos, entonces consideramos que es de There bajo is a riesgo. concept Hay un concepto node positive que las patients pacientes should be nodo getting positivas chemotherapy. deben de recibir And this is a quimioterapia. comparative Y study. It's este es the un only estudio comparative study that's comparativo, been es done. uno It's de done on los a cohort primeros called ensayos TransAttack, which comparativos are que fue en la 928 patients de treated with hormone Transattack, en therapy. las que And you can se see tuvo that the blue boxes un grupo represent o dos node brazos de negative, investigación. La and caja the green azul box los represents node representa positive, nodo 1 to 3 negativo node. y las And recuadros en remember, verde the representan nodo positivo. cutoff is El punto de 3.3. corte If you es take it down, you can 3.3. see Ahora sí, quite a ustedes large number pueden of ver que hay patients un número bastante are node considerable de positive, pacientes que but son less than nodo positivos, 3.3, pero menos and de therefore 3.3 low risk. de bajo And quite a riesgo. number of Y patients vemos que hay un are buen node número de negative, pacientes que son but nodo higher than negativos y 3.3, que tienen and un therefore valor high risk. superior a 3.3 So y por nodal ende es de status alto riesgo. alone does Entonces not tell you sabemos enough nosotros que las about etapas whether these nodales patients no will son benefit from suficientes para chemotherapy. decirnos si los pacientes si las And then pacientes the se van a comparative study done by beneficiar con TransAttack la looked at quimioterapia. Otro de Endocrine los versus beneficios recurrent del score estudio of type 3A. Transattack fue This is the pi hacer un squared comparativo de value, EndoPredict, and donde aquí essentially estamos that viendo tells you volumen the y aquí prognostic esencialmente nos significance habla of de each la test. significancia The higher the prognóstica de score, cada prueba. the Mientras better the más test. alto es el And you can puntaje, see in all mejor es la patients, prueba. Y como ven EndoPredict ustedes, en todos los outperforms pacientes, the current score. EndoPredict nos da buenos resultados. Then, same Ahora, cohort patients, con la misma but the cohorte next de study, paciente, same tenemos cohort otro patients, same estudio samples, con las they mismas compared muestras donde se EndoPredict with compara current score and EndoPredict Prosigna, con and Prosigna again, y de EndoPredict came nuevo out vemos as que best on EndoPredict prognostic resulta value. ser mejor en el But there valor is no pronóstico. head-to-head Pero no hay study un estudio in con a una single comparación cohort directa en involving una cohorte MammaPrint. única en relación a And this was MammaPrint. published at Y ASCO esto fue recently publicado by en Ivana ASCO Sasta. recientemente por Ivana Asta. So now let me just briefly go Bien, on ahora de to the manera Taylor X breve study, voy which a I'm sure pasar you all al estudio know Taylor about, X, de which was que presented seguramente ustedes recently. ya habrán And escuchado hablar y essentially que fue looking at presentado adjuvant recientemente, donde chemotherapy estamos decisions viendo based on decisiones para recurrent terapia score. adyuvante con base en la And this is a puntuación setup of the para study. recidivas. Now, I told Aquí you that tenemos el marco del intermediate estudio. Yo ya results les había dicho commercially que are resultados between 18 and intermedios 31. In Taylor comercialmente, X, they pues entre changed ellos the está que levels, Taylor X and cambió patients los who were niveles between y las 11 and pacientes que están 25 entre were 11 considered y intermediate. 25 ahora son pacientes So if a lady had a consideradas score intermedias. of Entonces, si una paciente tiene un 10 or puntaje de less, 10 o she ended menos, up having endocrine therapy entonces only. puede tener If she ended terapia up with a score endocrina of nada más. 25 Si or tiene un more, puntaje de she got 25 o chemotherapy más, plus se hormone le therapy. administra And then they quimioterapia took a más large group in the hormonoterapia. middle, Ahora, who si were between pertenece al 11 and grupo grande en 25, medio, que viene and siendo en el randomized rango them to entre 11 y hormone therapy 25, versus fueron chemo aleatorizadas plus a hormone therapy. hormonoterapia And the versus number there that quimo. they randomized, Ahora, you can aquí see, tienen is ustedes los dos brazos 6,711. que por So a una parte massive, tenemos massive randomized 3.399 study. y por el otro lado 3.312. Estamos This just hablando shows de you un the estudio characteristics of the aleatorizado patient masivo. cohort, Aquí which tenemos actually las were all características de la very well cohorte de balanced. pacientes que, So we como don't ven need to go ustedes, into that. estuvieron bastante bien equilibradas. And it's difficult for you to see Y es here, difícil que ustedes but puedan leer aquí. there No are two obstante, lines in vemos this graph, aquí que hay dos and they're aspectos so importantes close en together, esta gráfica. Son it's dos difficult líneas, to pero estas distinguish dos that there's líneas two están lines. tan cercanas una de And la otra one que line cuesta mucho is chemo distinguirlas. plus hormone Una therapy, línea es and the other is quimioterapia hormone therapy only. más Looking at hormonoterapia y both la otra nada invasive más disease-free es survival hormonoterapia. and Y distant ven relapse-free ustedes las survival. diferencias entre The overall la conclusion was sobrevida that para a el libre de enfermedad slightly invasiva y el complicated intervalo de wording libre de that, to recidivas. translate it simply, Entonces it aquí lo que essentially estamos means viendo that in esencialmente this study, es que en Taylor este X, ensayo there was Taylor no X chemotherapy no benefit hubo un beneficio when con given quimioterapia to cuando those se between administró a 11 las and pacientes 25. entre 11 y So the 25. reclassification Entonces aquí of the se hizo intermediate una score. reclasificación And the del puntaje overall intermedio. conclusion of the Y la study conclusión was general exactly that. de este ensayo There is no clínico es chemotherapy que benefit no hay un beneficio seen con la in quimioterapia patients with a en current score pacientes of con 11 un, to 25. un puntaje de 11 a But 25. actually, it is a bit more Ahora, complicated de than hecho, that. las cosas son un poco más complejas que esta. In those under En las 50, pacientes there actually de was menos de some 50 años chemotherapy sí benefit. hubo beneficio con If they have a quimioterapia. recurrent score between Si 16 and tenemos un 20, porcentaje de there were recidiva entre 9% 16 fewer y 20, events
o in those hubo had 9 chemotherapy. eventos menos. A En score el of grupo 21 que to recibió 25, quimioterapia, con there un were puntaje de 6% 20 a fewer events. 25, hubo So in that 6% menos subgroup, eventos. those less Entonces, than en ese 50, subgrupo, es the decir, para las overall pacientes de menos de conclusion of the 50 años, la TAILOR X study conclusión general del does not estudio hold. Taylor-X So there pues no is se some mantiene. chemotherapy Entonces benefit podemos decir que sí in hay those beneficio under de 50 de on their quimioterapia own para las figures, pacientes de at menos de least with a 50 score años, between 16 por lo and menos 25. aquellas que tienen un Those who have a puntaje score between entre 0 and 21 15, y the 25. prognosis was Para las que absolutely tienen un excellent with puntaje entre 0 y endocrine 15, therapy. el So there's no pronóstico question era in excelente those con la terapia that chemotherapy endocrina. benefits. Entonces aquí It's more in the vemos group dónde between están los 16 and beneficios de 25. la quimioterapia, que son en el grupo que está entre So the 16 y overall summary, as 25. I've said, Entonces, el no resumen chemotherapy general benefit. nos dice que no hay Just that the beneficio current rate's de very low with a quimioterapia y aquí lower current score, vemos el but the puntaje issue talking about actual 50 y or donde younger estamos viendo with que some estamos hablando chemotherapy que las benefit. pacientes de menos de 50 años sí pueden So now let me beneficiarse change con from la that big study quimioterapia. on Pero ahora Oncotype vamos a cambiar y to a vamos a couple of pasar studies a we've un par done de in the estudios que se UK realizaron to give en you el a Reino flavour of it, and I Unido. hope you'll find Y them espero que interesting, ustedes los and it may open encuentren up some discussion. interesantes y después podemos incluso And this is abrir el looking foro at a end-of-step discusión. clinical, Estamos EP hablando del So, ensayo Vital study, we EP had clínico. 149 Entonces patients tuvimos who were seen 149 by the pacientes same que oncologist, fueron the evaluadas therapeutic por el oncologist, mismo before oncólogo the test and antes after the y test. después de la Various prueba. psychological things Y were done, entonces se hicieron oncologist diferentes confidence, pruebas etc. psicológicas, etcétera. And what happened was the Ahora, oncologist and the lo que patient sucedió es que decided el which oncólogo treatment y that la patient paciente should have decidieron el before they had the tratamiento que test, debían recibir whether antes de it should be hacer las pruebas, endocrine or ya sea endocrine que plus sería chemo. endocrino And as you can see, pre-test, endocrino más 88 out of hormonal. Bueno, entonces 149 aquí ven ustedes oncologists and que patients el total de, went for de endocrine. 88 pacientes 61 went recibieron, for endocrine plus chemo. recibieron tratamiento endocrino y They then met 61 up again recibieron after the tratamiento test endocrino and más looked at the quimioterapias. results. Se hicieron And it turns out evaluaciones of the después 88 de la, who had después said del endocrine tratamiento only, y 88 de las pacientes que recibieron 42 tratamiento ended endocrino up nada más, EP thin high. 42 terminaron So con un almost puntaje half EP ended alto. up Estamos EP thin diciendo high. que la mitad de las And of pacientes the tuvieron un 61 porcentaje who had alto plumped for endocrine y plus chemo before the 46 test, dentro del grupo de pacientes que recibieron 29 of tratamiento them endocrino ended más up as quimioterapia, EP thin low. 29 tuvieron So un what was the valor de outcome of EP that? clean bajo. Mientras, Well, the outcome entonces, ¿qué was conclusión sacamos de este that estudio of Brighton? those who Bueno, la had been endocrine conclusión only es and que came las out as pacientes EP que thin high, recibieron tratamiento 28 clínico nada upgraded. más, 28 fueron Of those who were endocrine only reclasificadas and y came out las as que EP nada thin más low, recibieron, no change. las que tuvieron un Of valor those bajo who no had fueron been cambiadas de endocrine plus tratamiento. chemo, Si the tuvieron ones that came out tratamiento as thin endocrino high, más 29 quimio, went for no quimio, change. 29 The ones siguieron that came sin out as cambio y EP las que thin low, tuvieron EP bajo, 24 downgraded to 24 endocrine. pasaron a So a big tratamiento change endocrino. in Entonces treatment hubo un decisions cambio pre drástico and en las post-test decisiones de results tratamiento on pre the y basis post of the test results. resultados de prueba. Y esta But decisión se tomó interestingly, sobre at la least base de within las this pruebas. NHS Ahora, practice, es there was interesante no overall que change in no hubo un chemotherapy cambio use. general entre el So uso de overall la chemotherapy quimioterapia. was given Entonces, to the la same percentage, 40 quimioterapia se versus dio al 41. mismo porcentaje, But it was 40 given to versus significantly 41, different pero patient se populations, administró a una with población de pacientes 36.9% of significativamente patients in the diferentes, cohort donde having a tenemos que las change of pacientes en treatment la cohorte decision tuvieron un based on the cambio en test. decisión de tratamiento That's con one base en los resultados de la multi-center prueba. Y NHS este fue practice un in the UK. ensayo multicéntrico, les recuerdo, en el Reino Unido. Test results, Ahora, as I las would expect, pruebas, increased como uno oncologists come from the esperaría, anxiety levels nos of habla saving también patients de on pruebas time, que fueron como reduced in those who were el incremento downgraded, de ansiedad, increased in los those who were niveles de upgraded, ansiedad and que se persistent confidence redujeron scale en las fell pacientes post-test. que fueron pasadas a un tratamiento So I've got menos one agresivo, further los study niveles to de show you, ansiedad and then incrementaron we'll en open up the aquellas discussion. que pasaron a un tratamiento más agresivo. So as a validation Entonces, study for como this, un estudio de which I validación was para interested esto, in what the puesto que clinical a mí me outcomes interesaba actually ver los were, desenlaces clínicos we ended reales. up being able to examine Bueno, a cohort nosotros of examinamos una 1,700 cohorte de patients 1,700 who had pacientes been treated que with habían sido hormone-only tratadas therapy, con terapia whom we had hormonal únicamente, accurate outcome que data tuvieron, de las at que tuvimos 10 datos years. de desenlace preciso a And los we 10 used the thing that I años. mentioned Y before called utilizamos algo NHS que yo Predict, ya les which essentially mencioné, is an el online NHS tool Predict,
that que uses es una prueba traditional en línea que pathological factors, utiliza tumor size, factores node status, tradicionales como tamaño P67, tumoral, all these different todos values, los and diferentes gives valores que an nosotros ya absolute conocemos y indication nos of da una chemotherapy indicación benefit. absoluta de los beneficios And de the la dogma is, quimioterapia. if the NHS Ahora predicts bien, is less than 3% entonces aquí absolute teníamos benefit, que si tenemos that menos de patient should not get 3% de chemo. beneficio absoluto, If esa it's paciente above no debiera 5%, that recibir patient should get quimioterapia. Si chemo, es arriba and if it's 3 to de 5%, 5%, sí intermediate. debiera Think servir about chemo. quimioterapia. Y si no se So consideraba we picked out those intermedio. who are NHS predict Entonces less than aquí con 3, NHS i.e. predicte menos within de the 3, NHS, they would not be no given recibirían chemotherapy. quimioterapia. And of the Y de 1,700 los 1,700 who were treated with que hormone fueron immunotherapy, tratadas con terapia turned out hormonal, that 225 of them 225 de ellas had an EP clinic tuvieron high score, un puntaje but EP NHS clean predicts alto, low. pero So the en la test prueba was predict essentially el saying resultado fue these ladies bajo, should perdón. get Entonces la prueba chemotherapy, lo que nos dice es and que the estas NHS damas deben de predict is saying recibir absolutely quimioterapia, these ladies mientras que should not get Chet Predict chemotherapy. nos decía que And we no then deberían looked at the recibir clinical quimioterapia. outcome Luego, cuando of hablamos these del desenlace clínico 225 de estos discordant 225 patients. pacientes Patients discordantes, tested las to get pruebas, chemo, porque por una NHS parte predict había una prueba traditional que decía que debían recibir quimioterapia y said otra should prueba not. nos decía que no And deberían de of these recibir quimioterapia. 225 Entonces, de patients esas who the test 225 said pacientes should cuyas get pruebas chemo, decían que sí deberían de at 10 recibir years, quimioterapia, a 14% los of 10 them años, el had 14% developed de ellas recurrent habían disease desarrollado because they were enfermedad treated with hormone therapy. recidivante porque nada más habían sido So taking tratadas these con two terapia studies hormonal. together, Bueno, entonces si tomamos estos dos estudios de from manera the Brighton conjunta, study in the vemos el NHS outset, ensayo de Brighton y el overall de NHS, chemotherapy vemos usage que el uso overall general de did la not change. quimioterapia no cambió, But traditionally, pero que we're giving tradicionalmente estamos chemotherapy to the administrando wrong group of quimioterapia patients. al grupo equivocado de pacientes. Introducing this test Introducir esta into prueba a routine la clinical práctica practice clínica, actually gives you a de much hecho, more nos da accurate en una for those who posición are 1 difícil 3 node en el positive sistema de salud are not de offered Estados Unidos testing para within las the que son NHS. nodo positivas y I'll be no se very les ofrecen interested más to hear pruebas. in the A mí me discussion interesará what you mucho think tener about un that. debate Because I abierto con personally ustedes, feel porque yo that that considero cohort of que patients 1 to 3 las node positive pacientes may be the que group son that nodo benefit positivos most son quizás from el grupo que introduction pudiera of these beneficiarse molecular más profiling tests. por la And the Nation Taylor Act showed administración de este overall tipo de no pruebas. benefit to chemotherapy Entonces, sobre in todo oncotype porque vemos recurrent que en score los 11 grandes to 25 ensayos no se patients. demuestra un beneficio general para las I mentioned quimioterapia briefly a en couple of los studies that were done pacientes in que son Endopredict in the oncotype NHS. DX Give you an intermedios. idea about the fact that Aquí we're giving tenemos chemotherapy una to the idea de wrong que a las cohort. pacientes a las que We're se giving le chemotherapy administra to the correct quimioterapia cohort a la will in cohorte fact save correcta, lives. pues salva vidas And de I think hecho. it's Y yo important to considero que appreciate es that all importante of these valorar que todas tests, estas well, I've only pruebas, shown information on y one of them aquí today nada because of más time, compartí una de all of ellas, these muy pocas tests de ellas, pero are bueno, todas superior estas pruebas son in outcome superiores to en cuanto al traditional desenlace decision-making a tools. las herramientas Thank you very tradicionales much para for la your toma de attention. decisiones. Con esto termino agradeciéndoles por su atención.